Voy a grabar. Pues nada, Mariano, mucho gusto. Yo soy Aaron Enrique, soy parte del equipo de Content. Y bueno, ya vamos a platicar un poquito principalmente sobre ti, sobre tu labor eh, como un creativo mexicano y todo lo que desarrollas en arquitectura, ¿no? Principalmente. Entonces, pues nada, empezando porque nos hables un poquito precisamente de ti, de quién eres, a qué te dedicas, como tus generales. Claro, bueno, pues muchísimo gusto, Aarón, y muchas gracias por el tiempo y por la entrevista. Eh, Me presento. Yo soy Mariano Aguirre, tengo 38 años y creo que tengo grandes pasiones en la vida, relacionadas todas con las artes. La primera, soy arquitecto de profesión. Tengo un despacho de arquitectura especializado en diseño de interiores, con el cual ya tengo pues, casi 10 años. Y aparte tenemos una línea de muebles que lanzamos hace un par de años ya, la cual nos tiene muy contentos. Y otras de mis grandes pasiones son el canto y la actuación, a las cuales tengo también la fortuna de poder dedicarme a ellas. Y como último serían los videojuegos, a los Ok. cuales también les dedico tiempo, pero eso sí nada más como hobby. Y creo que me considero una persona muy afortunada, eh, porque puedo dedicarme a lo que me apasiona, a lo que me gusta. Y aparte soy también muy afortunado por la familia que tengo, por los amigos con los que crecí, los cuales hoy son mis hermanos, son la familia que yo elegí. Y nada, estoy muy agradecido y muy contento con quien soy. Muy bien. Eh, ¿qué pudieras decir en este trayecto que mencionas, que parece, o más bien demuestras que es una persona como muy familiar, como muy, no sé, con esa calidez, pero todos, pues a pesar, como que hay algo que detona en nosotros, ya sea la creatividad o la pasión por las artes o por cualquiera que sea la línea hacia donde nos vamos a dirigir, ¿no? Pero tú, ¿cuál pudieras identificar como un momento en el que supiste que esa llama estaba así como encendiendo? Pues mira, realmente creo que no te lo puedo explicar como tal o como un momento. Sin embargo, yo tengo recuerdos desde siempre, desde niño, de haber estado siempre muy interesado en la arquitectura, la cual no sabía que era arquitectura en su momento, ¿no? Pero en los espacios en los que la gente habitaba, y entonces yo llegaba a algún lugar y siempre estaba observando y preguntándome por qué era de esa forma y por qué no de otra, ¿no? Lo mismo cuando llegaba a un lugar nuevo, un país nuevo, lo que fuera, que me sorprendiera tanto, ¿no? Lo diferente que podría ser, por qué era diferente. Tal vez era porque estaba en otro punto geográfico. Siempre me preguntaba este tipo de cosas, ¿no? Y siempre me llamaba mucho la atención. De igual forma, siempre me gustó mucho dibujar, eh, lo cual también después pues, vino a sumar a este gusto por la arquitectura y el diseño. Y lo Claro. mismo me pasaba con el canto y con la actuación. Siempre eran cosas que me llamaban la atención cuando veía un programa. Entonces yo también quería de repente hacerme pasar por alguien más y contar algo. ¿No? Entonces como que creo que es algo que está dentro de nosotros y solo es cuestión de hacer una introspección y conocernos más para poder realmente identificar qué es lo que pues nos mueve, nos apasiona. Claro. Está interesante lo que mencionas de que siempre tuviste como esa presencia o tuviste presente los espacios, Uh -huh. porque justo siempre que hablamos sobre todo de arquitectura o de diseño eh, y de los espacios, pensamos en que hay cierto sentido de la estética como muy general, ¿no? Pero cuando tú ya generas una obra que es tuya, que es como tu toque personal, tu mirada, me imagino que ahí hay como un encuentro, ¿no? ¿Cómo haces ese equilibrio entre
hacer cosas que puedan tener una estética que a todos les pueda gustar, pero que también le des un toque personal que distinga tu obra de la de los demás. Pues mira, creo que aquí hay como dos líneas. Una que es como la educación formal, ¿no? La que recibimos en la escuela de arquitectura y que estudiamos de los principios de la arquitectura, ¿no? Como puede ser la simetría, la proporción, etcétera, ¿no? Lo cual siempre nos va a llevar hacia una estética y hay ciertas bases o ciertos puntos que son como de gusto general y eso hace que un lugar sea estético, entre comillas, para cuando alguien externo llega y lo ve, ¿no? Entonces, pues creo que hay parte de esa formación o como de educación y hay otra parte que es muy personal en cuanto puede ser el uso de colores, el uso de materiales, en donde sí intento siempre tener yo algunos elementos que se repiten en distintas obras o proyectos que hago, ¿no? Estos contrastes de materiales, de colores. La gente a veces le tiene como miedo al color, entonces me gusta como enfrentar a los clientes con esos miedos y de repente ponerles toques de color y etcétera. Eh, pero a final de cuentas, creo que el éxito en la estética de un proyecto, hablando específicamente de lo que preguntas, va muy de la mano de qué tanto conozcas al cliente, ¿no? Porque si tienes ya los elementos formales para que el espacio sea estético, vas por buen camino, pero después tienes que llegar a conocer realmente a la persona que va a estar en ese espacio para poder traducir todos sus gustos y todos hasta sueños que tiene, ¿no? De dónde quiere estar o cómo quiere que sea el espacio para que cuando esa persona específicamente llegue, sea algo realmente atractivo para ella, ¿no? Claro. Claro, sí, es que no siempre pensamos como en el factor humano, ¿no? Pero Exacto. es muy importante, claro. Y bueno, la siguiente pregunta es en el sentido de que cuando estás creando, siempre buscas, y más últimamente que la palabra está muy utilizada, que es disrupción, ¿no? Tienes que como que romper, digamos, con algunas cosas para crear algo nuevo, ¿no? Pero ¿cómo llegas a la conclusión de que algo que tú piensas que puedes llegar a ser disruptivo, llegue a realmente ser útil o práctico para precisamente para las personas, ¿no? Creo que realmente a veces nos encasillamos, por decirlo de alguna forma, o estamos como pensando mucho justo en lo que dices, ¿no? En cómo voy a ser diferente, cómo puedo ser disruptivo, ¿no? Cómo voy a traer algo nuevo. Y a mí lo que me ha funcionado es más bien, justamente al estar viendo el trabajo pues de mis colegas y de todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que no vamos a inventar el hilo negro, ¿no? En cuestiones de propuestas de diseño, ya en tecnología y otras cosas, pues hablamos de otros campos, pero específicamente en creo que más bien al reconocer el trabajo de los demás y admirarlo y de repente decir, órale, está increíble, no se me había ocurrido, o mira qué bien se ve esto, y de repente empiezas a incorporarlo a tus formas de ver y a tus interpretaciones de los espacios y de, y de cómo se puede llegar a ver un proyecto, creo que es la forma en donde realmente vamos a ser disruptivos, por llamarlo de alguna forma, pero yo diría como más creativos o más únicos. Eh, Cuando dejamos de compararnos o de justamente querer ser diferentes, es cuando vamos a lograrlo, ¿no? Es cuando vamos a realmente proponer algo que, pues a final de cuentas, solo podemos proponer nosotros, o cada quien puede proponer algo que está dentro de él, nada más, nadie más lo puede hacer. En ese Claro. sentido, ya somos únicos, entonces confiando en quien somos y cuando nos la creemos y somos realmente libres al diseñar, es cuando podemos llegar a ser propositivos y creativos, ¿no? Así, eso es lo que me ha ayudado a mí a salirme de esta frustración que a veces nos toca a todos los creativos de decir, ¿cómo voy a ser diferente, no? Claro. Sí, sí, pero claro, lo dijiste muy bien. Realmente todos somos únicos ya de entrada, ¿no? No Exacto. tenemos que demostrar nada, pero
pero sí y viendo tu obra, viendo tu trabajo, yo sí encontré como esa cosa que se hace hace rato, por ejemplo, de los colores, ¿no? O sea, cierta como tendencia a quizás ser, no provocativo, pero quizás sí un poco más atrevido, puede ser, o desafiar un poco algunas cosas, pero esa dualidad que trae en sí mismo el interiorismo, porque estamos hablando de espacios en los que la intención principal es que te sientas cómodo, ¿no? Claro. Entonces también es como, cómo logras justamente ese equilibrio entre buscar ese sentido de sentirte único, quizá juguetón o desafiante, pero al mismo tiempo en un espacio que se tiene que sentir pues como más cómodo o más tranquilo, no Sí, sé. pues mira, complementando un poquito lo que te platicaba hace ratito de las bases como formales o que me enseñaron de la arquitectura y el diseño, hay como una máxima que a mí siempre me hizo todo el sentido y por lo mismo la he aplicado constantemente, que es que la forma debe seguir a la función. Y esto engloba pues, cualquier proyecto de diseño donde lo apliques. ¿Por qué? Porque la funcionalidad del espacio es lo que debe de regir al espacio. Un espacio que no sirve para la función que es creado, perdón, pues no tiene ningún uso, ¿no? Entonces, si empezamos por las funciones del espacio, las necesidades del cliente que lo va a habitar, y de ahí ya después aplicamos tendencias, colores, gustos, como tú lo quieras llamar, siempre va a resultar un espacio único, ¿no? Porque está hecho específicamente para una persona, para un usuario o para varios, pero para ellos. Ujú. Y después con sus gustos sus inspiraciones, tendencias. Y de esta forma ya nos dejamos de preocupar por qué tan creativo puede ser o qué tan disruptivo puede ser, porque realmente si la forma sigue a la función, Claro. entonces siempre va a ser un espacio útil para empezar y va a tener ese balance, ¿no? De lo propositivo, lo colorido que pueda llegar a ser o sí, lo playful, como Sí, lo sí, podamos sí. llamar. En, hablando de tu proceso creativo, digamos así, que ya comentaste un poquito que tiene mucho que ver con cómo sientes a la persona a la que le estás diseñando, etcétera, pero digamos a nivel personal, como ¿cuáles son los momentos que procuras como para empezar a ser creativo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ambiente es el que digamos, detona tu creatividad o procuras tú para que llegue? Pues mira, sí tengo como un proceso, ¿no? De trabajo en cuanto a cómo se desarrollan los proyectos, pero hay específicamente una parte del proyecto que es eh, cuando me siento a modelar los espacios en 3D, por ejemplo, o a diseñar los muebles que van a ir en el espacio, etcétera. Y a mí en lo personal me funciona en las noches. Ujú. Yo me imagino que es porque cuando ya no tengo más distractores, ¿no? Ya pasó el día, ya saqué los pendientes, que siempre son los que tenemos en la cabeza y los que a veces nos inhiben la creatividad, por llamarlo de alguna forma. Entonces, cuando voy a hacer esta parte específica del proceso del proyecto, que es la más creativa, la de la propuesta de materiales, formas, colores, toda esa parte, me gusta hacerla ya después de cenar, ya después de todo, y sé que tal vez me van a dar las 4 o 5 de la mañana, pero la verdad es que lo disfruto mucho y siento que es el momento en que más fluye todo, por llamarlo de alguna forma, porque muchas veces cuando estamos pues diseñando, creando, etcétera, y de repente entra una llamada, entra un correo, entra tal, y vamos a solucionar eso y regresamos, pues van a ser otros 20 minutos de estar dándole vueltas y no. Entonces, yo sí busco estos momentos del día, bueno, de la noche, en Sí. donde realmente no voy a tener otro distractor para que sean horas muy eficientes y muy creativas.
Sí, sí, parece como un cliché, pero es real, que en la noche, no sé, los creativos trabajan más. Pero sí, Sí, ¿no? O sí, sea, que te sientas una botanita, un traguito o algo y ya te curioso, pero estás más relajado y al mismo tiempo, pues no sé, más sí, ya productivo. lo disfrutas más, ¿no? Como de alguna forma, como estás tan metido en esto y nada más te distrae, realmente estás disfrutando lo que haces. Y creo que la clave para poder realmente ser creativo, además de hacer lo que te gusta claramente, es poder disfrutar el momento, ¿no? Y ahí es cuando de repente puedes dejar que las ideas fluyan y te puedas atrever a más, ¿no? Incluso. ¿Cuál podrías pensar, o sea, si pudieras pensar como en un momento precisamente curioso en el que te ha llegado una idea que quizá no veías venir o que no la tenías presente? O sea, yo pienso que las ideas se van construyendo, ¿no? Poco a poco. Uh Pero -huh. sí de repente puede llegar una idea en la que no tenías ninguna referencia y de pronto llega. ¿Cuál podrías pensar que sería? Pues más, o sea, más que un momento específico, porque te digo, generalmente trabajo en el mismo momento en esa parte, pero lo que me ha llamado la atención, que puede ser curioso, es que cuando estoy diseñando o proponiendo algo para cuartos de niños, es cuando de repente salen las cosas más simpáticas o más raras, porque Ujú. también siento que los clientes, hablando de interiorismo residencial, ¿no? Sí. Los clientes se permiten más este tipo de locuras cuando estás hablando de un cuarto que puede ser como de fantasía, por llamarlo de alguna forma. Claro. Y entonces cuando justamente el que lo está diseñando también de repente se permite, ¿no? Salirse de Ujú. ciertas normas, de repente pasan cosas raras, ¿no? Bueno, no raras, raras bien. Si de repente el niño le dice a los papás que quiere una resbaladilla en el cuarto, pero también una cancha de fútbol, pero también, ¿no? Y empiezas de repente a notar el programa de necesidades y dices, no sé cómo voy a hacer Ujú. esto. Pero cuando te dices, pues vamos a ver, ¿no? Y te permites, ¿no? Ir más allá y de repente, pues sí, hiciste una cama con una resbaladilla que llega a una cancha de fútbol, ¿no? Pues Ujú. así es. Y de repente también, pues fíjate que a los niños les encanta la Fórmula 1 y entonces de repente estás haciendo unas repisas para libros que son unas llantas de coche que... No, entonces empiezan a pasar como cosas Sí, sí, sí. simpáticas porque te lo permites. Sí, Y, y aprendiendo de esas experiencias, lo he podido llevar a otros campos donde también son proyectos que lo permiten, ¿no? Pero, por ejemplo, en el diseño de un bar, bueno, un bar antro que estamos haciendo, de repente propusimos en la entrada un candil que eran unos saxofones colgando con unas jaulas, con unas frases neón que... No, entonces de órale. repente como que ya de una experiencia en donde te permitiste llegar un poquito más allá, dices, oye, pues vamos a ver qué más se puede lograr en otro tipo de proyectos. Claro. Y rompiendo esas barreras o como esos miedos, pues de repente empiezan a pasar cosas como muy curiosas y eso es muy divertido. Órale, eso está interesante. Nunca había pensado. O sea, es que sí, claro, como adulto tienes mucho tiempo sin pensar, justamente como niño, Como ¿no? niño, exactamente. Y los niños, claro, no tienen límites. Es Ah, a donde llega su imaginación, ¿no? Aunque no piensan en exacto, el presupuesto y en fin, ¿no? completamente. Pero eso está interesante, lo voy a usar ahora. Eh, bueno, es decir, sabemos que tienes una carrera exitosa, que está además en crecimiento, que te has convertido pues en una figura destacada en el ámbito del interiorismo y que te están buscando mucho además. Ahora es un buen momento para ti. Pero yo creo que todas las carreras pues tienen o sea, pasas por varios procesos, ¿no? ¿Cuál podrías decir que ha sido el mayor reto que has tenido que pasar en tu carrera para estar donde estás ahora? Yo creo que el mayor reto, eh, ha habido varios, pero si tuviera que escoger uno, pues yo creo que fue cuando me independicé, ¿no? Cuando establecí el despacho, por llamarlo de alguna forma. Eh, yo tenía un puesto, ¿no? Recibía un sueldo, me gustaba mucho lo que hacía y
pues de repente llegó un momento en el que me sentí como limitado en temas justamente de creatividad, de que yo quiero proponer, quiero hacer. Y de repente, pues tomas la decisión de, ya, no, ya no voy a recibir este sueldo, ya voy a ver cómo le hago para yo conseguir clientes y poner un despacho y crear un despacho, ¿no? De la nada. Y creo que ese momento, ¿no? Lo cual lo estuve postergando más de lo que debería de haberlo hecho. Y cuando iba a llegar el momento de renunciar y cuando iba a llegar y de repente ya pasó y estás una semana después y dices, bueno, y ahora vamos a conseguir clientes, ¿no? Eh, y son momentos de mucha incertidumbre, y además no solo es un momento, sino que siguen, es un proceso. Entonces de Claro. repente tienes un proyecto y dices, qué padre, pero de repente pues ya no tienes. Y es todo como estira y afloje con y si me regreso a recibir un sueldo, ¿no? Entonces, creo que ese momento de mi vida profesional específicamente fue el mayor reto, porque me costó mucho trabajo como no moverme del lugar y decir, lo voy a hacer. Aquí Claro. sigo y tengo que seguir para que funcione y no me puedo echar para atrás. ¿Y con qué te quedas de ese, o sea, sí, qué fue lo que piensas que te sacó adelante, que te quedaste con eso para, para seguir afrontando pues los siguientes retos? Pues yo creo que lo que me sacó adelante fue que yo tenía algo que decir, no sé cómo explicarlo, yo tenía cosas que quería expresar, diseñar, ¿no? Entonces, cuando de repente tuve la oportunidad con los primeros clientes y no me dio miedo, por llamarlo de cierta forma, el sí ser propositivo y sí decir, mira, yo te voy a enseñar lo que puedo hacer, qué es esto. Creo que eso fue lo que hizo que funcionara, ¿no? El realmente creer que sí tenía algo que decir. Y pues de un cliente me recomendaron a otro y etcétera, y así es como empiezan a pasar las cosas. Entonces, pues sí, por más cliché que suene, el no rendirse, el no tener miedo. Claro, eso está interesante. Y bueno, finalmente, en el nuevo proyecto que estás realizando, pues, justamente cuáles han sido los retos que has identificado en él y cómo los has resuelto. Pues mira, yo creo que, o sea, como nuevo proyecto, quiero pensar en el más nuevo, pero eh, que puede ser ahorita el interiorismo de un hotel que estamos haciendo en San Miguel de Allende. Pues creo que ahí fue un poquito combinar el tema de interiorismo residencial con todo el tema de hotelería y ser un poquito más atrevidos de lo que seríamos generalmente en un tema residencial. Y de nuevo, como ir aprendiendo y yo creo que en cualquier nuevo proyecto lo que nos sirve para seguir superándonos y seguir vigentes y seguir creando es justamente el no sentir que ya estamos, que ya me la sé, ¿no? Creo que con cada proyecto aprendes y el reconocer, me falta mucho por aprender, me falta mucho por explorar, me falta mucho por, sí, tomar cada proyecto como si fuera el primero y el que te va a sacar adelante es creo que lo mejor que podemos hacer en estos momentos. Creo que también en mi vida, hablando de este momento, lo que está haciendo un gran reto es como buscar el balance, ¿no? Entre pues, quién quiero ser, los intereses que tengo en distintas áreas de mi vida, no encasillarme en una cosa, ¿no? Y decir, es que soy arquitecto y punto y se acabó, sino más bien seguir conociéndome, ¿no? Que también es parte de seguir creciendo. Y pues nada, disfrutar el momento y agradecerlo. De acuerdo. Voy a agregar otra pregunta que no estaba en el draft, pero
pero creo que es importante porque, digamos, para redondear la idea, porque cuando hablamos justamente de pasión, o sea, que son pasiones y que es creatividad, finalmente, y es pues a lo que tú decidiste dedicarte, y sobre todo cuando es arte y tiene que ver con cosas como más de sensibilidad, las pasiones pueden también convertirse como una guerra, ¿no? De pronto interna, o tender a ir hacia abajo, ¿no? Pero, ¿cuál pensarías tú que es como lo que te hace mantener la llama siempre arriba de esa pasión y que no sea una pasión que se acabe? Yo creo que parte de poder seguir como alimentando esta llama, ¿no? Como la nombraste, es el no... Para empezar, el dedicar el tiempo a lo que te gusta, ¿no? Y saber cómo separar ciertas cosas del trabajo, por llamarlo trabajo de alguna forma, ¿no? Creo que todos tenemos de repente responsabilidades que no es como que nos encanta. Hay partes del día que son necesarias porque somos adultos y listo, ¿no? Y creo que en cualquier chamba es un poquito lo mismo. Entonces, de repente las áreas administrativas o todas estas partes pues se tienen que afrontar y se tienen que resolver. Y después puedes tomar el tiempo y separar y decir, ahora sí voy a hacer lo que me gusta porque eso es lo que alimenta mi pasión, ¿no? Y de repente también y también quiero hacer otras cosas de mi vida, también quiero dedicarme a dedicarle cierto tiempo a la música, quiero dedicarle cierto tiempo a la familia, y entonces el como que ser bastante estricto, aunque suene incongruente con el como dejar fluir, pero realmente hay que ser más estrictos con el sí darnos el tiempo para no pues de nuevo, encasillarnos en algo y de repente volvernos como robots o algo, o convertir tu día a día en algo monótono. Creo que siempre podemos buscar los tiempos en nuestro día a día para realmente alimentar nuestras pasiones, sea una o sean 10, ¿no? Y el seguir conociéndonos es parte de lo que nos ayuda a poder seguir creciendo como personas y sintiéndonos más felices, más completos. De acuerdo. Pues, muchas gracias, Mariano. No sé los demás cómo escucharon la entrevista. Yo la escuché muy bien. Pienso que tenemos material. Este, no sé si ustedes tengan algún comentario o quisieran agregar alguna otra cosa que piensen que hizo falta, pero para mí, estuvo muy bien, Mariano, y muchas gracias, reitero, por tu tiempo. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti por el tiempo y por escucharme. Pues no sé si tengan algún comentario. Yo la vi bien, me gustó mucho. Inspiradora. Está padre, me gustó. No sé tú, El, si quieras agregar algo. Ay, perdona, la compu. No, a mí la verdad me encantó, estuvo muy, muy padre. Se me hizo muy, muy bonita la entrevista. Pero igual, Mariano, si tú quieres agregar algo, lo que sea, dinos. No. Es que luego yo hablo de una cosa y regreso a otra y me voy otra vez. Entonces, pues espero haber sido, que me hayan entendido. No sé quién va si van a sacar algún como, la van a editar o van a... Yo creo que sí. Escribirla. Si tienen alguna duda de lo que quise decir, me pueden preguntar. Sí. No, estuvo muy bien. La verdad es que estuvo muy bien. Tocamos, creo que los puntos y tuviste varios quotes rescatables. Sí, muy inspiradores. Hubo unos que me encantaron. Dije, esos se tienen que poner. Que quedar, sí, eso Sí. queda. Qué bueno. Buenísimo, lo logramos entonces. No, Sí. sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el espacio. Sí, No, gracias a ustedes. Lo que necesiten, aquí estamos. Encantado de platicar con ustedes. Perfecto, súper. Igualmente. Entonces, trabajamos el draft y se los compartimos pues en los próximos días. Ok, Perfecto. igual al Igual ratito les mando las fotos. Sí, Sí. Muchas gracias, sí. Por favor, igual si Perfecto. también Estamos me ahí pueden al pendiente. compartir el video para editarlo y poder enviárselo a Mariano, estaría increíble. Sí,
yo lo voy a generar ahorita y en cuanto lo tenga le mando pues sí, en un WeTransfer se lo mando a Steph para que se los haga llegar. Perfecto, sí, muchas gracias. Súper. Muchas Bueno, gracias. Gracias. gracias a todos, Gracias. que estén bien. Ustedes, Hasta luego. chicos. Hasta Hasta luego. luego. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.